Hola, muy buenas, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a tratar un tema de matemáticas financieras bastante usual relacionado con el leasing, en el cual nos podemos encontrar con una serie de datos y lo que nos piden es calcular la cuota del leasing. Entonces vamos sin más a ver este supuesto en el cual nos dan esta serie de datos, como comentamos, de un valor de compra de ese bien o inmovilizado que compramos de 1,5 millones de euros. Tenemos a su vez unos gastos iniciales de 1.500 euros y nos dicen que el valor residual de ese bien son 375.000 euros. También nos dicen que tenemos unos gastos finales que pagar de ese leasing de 1.875. La duración del contrato pueden ser 4 años y nos dicen que la tasa de interés efectiva es del 5,5%. Ya sabemos que cuando nos dicen esto es porque están teniendo en cuenta esos gastos que están inmersos dentro de ese contrato que estamos firmando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular esa cuota? Bueno, pues como sabemos, la cuota, la anualidad en este caso, lo podemos poner como una incógnita, como esta C, y lo que hacemos es plantear esta ecuación en la que igualamos el valor de compra de ese bien con toda la serie de gastos y pagos que tenemos que hacer. Entonces, por un lado tendremos que pagar unos gastos iniciales de 1.500 euros y después lo que configura el resto de los pagos es una serie de cuotas que a su vez están multiplicando a una renta de 4 años. En este caso, los contratos de leasing son o suelen ser prepagables esa cuota, por lo tanto tendremos que multiplicar por 1 más I para hacer esa renta prepagable. Ya sabemos que el valor actual de una renta es esta fórmula que tenemos aquí, es decir, multiplicamos C, la cuota, por la renta, el valor actual de esa renta, de NI, N es el número de periodos y es el tipo de interés, pero como decimos, al ser prepagable hay que multiplicar a su vez por 1 más I, en este caso 1,055, 1 más 0,55. Y después hay que sumar también los gastos finales que conlleva este contrato de leasing, que en este caso son valor residual 375.000, pero hay que actualizarlo al momento actual. Por lo tanto, esos 375.000 más 1.875, que es lo que vamos a tener que pagar al final, repetimos, los 375.000 de valor residual más esos gastos finales, hay que actualizarlos al momento cero. Para ello lo que hacemos es multiplicar por 1 más I elevado a menos n. Eso ya sabemos que es la forma de actualizar, 1 más I elevado a menos n. Bien, pues planteando toda esta ecuación, vemos que aquí podemos despejar fácilmente la incógnita, que en este caso es la cuota C. Por lo tanto, aplicando la fórmula, vemos que, como decimos, en el numerador tendremos el valor de compra menos esos gastos iniciales y a su vez esto de aquí, que son los gastos finales actualizados, multiplicados por 1 más I elevado a menos n, que ya tenemos el valor aquí, pues eso nos daría el resultado del numerador. Y eso a su vez lo dividimos por las dos componentes que están multiplicando la cuota, ¿no? Que es el valor actual de la renta y el 1 más I. Por lo tanto, despejando eso, tendremos el cálculo de esa cuota, que en este caso nos da un total de 322.958,82. Bien, ahora lo que hacemos, vamos a ver el flujo de cobros y pagos para al final establecer la tasa interna o el tipo de interés de esta operación. Ya sabemos que esto se resuelve con la fórmula del TIR en Excel. Por lo tanto, lo que hacemos es, como decimos, ver el flujo que tenemos de esta operación. Primero tenemos un valor al contado de ese bien, que lo que se hace es poner el valor al contado menos el primer pago.
Entonces, de esta forma, aquí lo que tenemos es que el valor de compra del bien era 1,5 millones menos la primera cuota que pagamos de 322.958,82, pues eso sería el valor al contado de este bien. Luego tenemos, por un lado, que pagar 3 cuotas, es decir, la segunda, la tercera y la cuarta, y luego al final tenemos un valor residual de 375.000. Por lo tanto, este flujo de cobros pagos estaría formado por ese valor al contado del bien y restamos o ponemos en negativo las cuotas y, por último, el valor residual. Aplicando la fórmula del TIR a esta operación, vemos que el tipo de interés es del 5,391%. Esto es así porque este tipo de interés que nos daban al principio tenía en cuenta estos gastos, tanto los gastos iniciales como los gastos finales, pero vemos que en el cuadro no hemos incluido esos gastos, por eso el tipo de interés que nos da es menor, porque no están incluidos ni los gastos iniciales ni los gastos finales. Bien, con ese tipo de interés podemos construir la tabla de amortización de este contrato de leasing. En principio vamos a hacerlo sin tener en cuenta ninguna carga impositiva. Por lo tanto, lo que tenemos aquí son las cuotas que pagamos en los 4 años de 322.958,82, que son cuotas constantes. En el primer caso, la primera cuota, hemos dicho que no lleva intereses esa primera cuota que pagamos, por lo tanto lo que tenemos amortizado hasta ese momento es la misma cantidad, y la deuda pendiente, como decíamos, pues será ese 1,5 millones menos esa primera cuota que pagamos, que corresponde con ese valor que pusimos aquí, el valor de contado del bien. Después tenemos una segunda cuota por la misma cantidad. Los intereses que pagamos en esa por parte de esa cuota son la deuda que teníamos pendiente del ejercicio anterior multiplicada por el tipo de interés que hemos dicho, estas 5,391. Y la amortización en ese momento pues será la cuota que estamos pagando menos los intereses. Esta es la cuota total que incluye amortización e intereses, por lo tanto lo que hemos amortizado de capital propiamente pues está formado por esta cuota que estamos pagando, que como decimos lleva dos componentes, amortización de capital e intereses, y si lo que queremos despejar es la amortización, lo que hemos amortizado de capital, pues lógicamente es la diferencia entre esa cuota menos los intereses que conlleva esa cuota. Y la deuda que tendríamos pendiente en ese momento pues sería la diferencia entre la deuda pendiente anterior menos lo que hemos amortizado de capital en esta última cuota. Aplicando de nuevo lo mismo que hemos visto antes, tendremos que en el año 2 estamos pagando la misma cuota, que lleva un componente de intereses que son la deuda pendiente del ejercicio anterior multiplicada por ese tipo de interés de 5,391. La amortización la calculamos igual que antes, restando a la cuota los intereses que hemos pagado de esta misma cuota, y la deuda pendiente que tenemos en este momento pues será la deuda que teníamos anteriormente menos lo que hemos amortizado de capital en la cuota anterior. Llegamos a la última cuota, y en los contratos de leasing lo que se suele hacer es incluir dos partes, digamos, de intereses. Por un lado, el interés normal que pagaríamos respecto a la deuda pendiente que teníamos del momento anterior, es decir, multiplicamos la deuda pendiente del ejercicio anterior multiplicada por el tipo de interés, y lo que se hace es incluir otra parte de intereses que estaría compuesta por lo que debíamos antes menos la cuota que ya hemos pagado y menos esa parte de intereses que acabamos de incluir anteriormente, y eso nos daría el resto de intereses que tenemos que pagar en ese momento. Y esto se hace así para que al final nos quede una deuda pendiente que coincida exactamente con el valor residual del bien. ¿Por qué? Pues porque normalmente la última cuota, que es el valor residual, no lleva consigo el pago de intereses. De esta forma, como decimos, incluyendo esos intereses en la cuota anterior, lo que hacemos es que lo que deba al final corresponda con esta cuota final de valor residual del bien. Y entonces tendríamos ya que hacer el pago, simplemente sería la última cuota residual sin intereses. Bien, esta sería la forma de hacer este cuadro.
Aquí lo que he hecho es calcular precisamente que coincida que la deuda pendiente menos lo que hemos amortizado de la cuota del año 3 coincida con ese valor residual que comentamos. Bueno, por otra parte, en el ejercicio nos pueden pedir algo más, que es otro ejemplo que vamos a ver, que sería hacer esto mismo, pero nos dicen que existe un tipo de cuota impositiva, un impuesto sobre sociedades en la empresa del 20%. Entonces vamos a ver qué es lo que haríamos en este caso, si nos piden calcular el cuadro de amortización. Pues lo que tendríamos que hacer en este caso sería, partiendo de esas mismas cuotas, esto no varía, es exactamente igual que antes, pero lo que hacemos es, tendríamos los intereses que realmente estamos pagando, que son los mismos que antes, y lo que hacemos ahora es calcular los intereses efectivos. Esto se dice que son efectivos porque al tener una cuota impositiva del 20% y al ser los intereses deducibles en el impuesto sobre sociedades, lo que sucede es que lo que realmente podemos decir que es un coste para la empresa, o el tipo de interés que llamamos efectivo, sería el 80%. ¿Por qué? Porque precisamente ese 20% de esos gastos financieros me los estoy deduciendo a través de pagar menos impuestos sobre sociedades. Es decir, pago un 20% menos sobre esos intereses. Por lo tanto, lo que decimos, la cuota efectiva realmente son los intereses que estoy pagando multiplicados por el 80%, ya que tengo un ahorro del 20% en ese pago de intereses, vía, como decimos, pagando menos impuestos. Entonces, lo que hago es exactamente el cuadro igual, pero incluyo esta otra columna en la que lo que estoy dando es esta información de que los intereses efectivos realmente son los intereses anteriores multiplicados por el 80%. Las cuotas de amortización reales podemos decir que son las mismas que antes, vemos que son las mismas que en el cuadro anterior, pero en este caso lo que sucede, la deuda pendiente es la misma, pero lo que sucede es que podemos decir que la cuota efectiva que podemos denominar, al igual que hemos llamado los intereses efectivos, también tenemos una cuota efectiva que es distinta de la anterior. ¿Por qué? Porque en este caso lo que decimos es que la cuota efectiva está formada por lo que estoy amortizando de capital, más los intereses efectivos y no los intereses que realmente estoy pagando. Entonces, la cuota efectiva a nivel de empresa de este leasing sería esta columna que tenemos aquí, que como decimos lo que hacemos es sumar lo que estoy amortizando de capital, que es realmente lo mismo que antes, pero en este caso no sumo los intereses que he pagado por esa cuota, sino los que yo considero efectivos con ese ahorro fiscal que estoy teniendo. De esta forma, lo que hago es calcular este mismo cuadro y el TIR, o la tasa interna, o el tipo de interés de esta operación, igualando también el flujo de cobros pagos, pero incluyendo las cuotas que llamamos efectivas. De esta forma hago lo mismo que he hecho antes, pero como decimos, el valor de contado sería el primer pago menos los gastos iniciales. Vamos a hacerlo en primer lugar sin tener o teniendo en cuenta, mejor dicho, los gastos, y nos daría un TIR del 4,417%. Aquí vemos que hay una diferencia con el anterior, una disminución del 18%. Bueno, esto es así porque en este caso hemos hecho el cuadro teniendo en cuenta tanto los gastos iniciales como los finales. Aquí vimos que no habíamos tenido en cuenta esos gastos. Pero si queréis, pues vamos a hacerlo de la misma forma que lo hicimos antes, es decir, sin tener en cuenta los gastos. Por lo tanto, para hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero sin tener en cuenta esos gastos iniciales, lo que vamos a hacer es quitar de aquí esta D7 que eran estos gastos iniciales, y en este valor residual que también hemos tenido en cuenta los gastos finales, lo que vamos a hacer es quitar esta D9 que eran estos gastos finales de ese valor residual. Y aquí vemos que nos da un TIR, una tasa de interés del 4,308%, y ahora sí vemos que la diferencia realmente es prácticamente
ese 20%, la diferencia con la operación anterior. Y ese 20% viene explicado por ese ahorro debido a que yo pago realmente o efectivamente menos intereses, concretamente un 20% menos de intereses debido a esa carga impositiva del impuesto sobre sociedades del 20%. Pues bien, hasta aquí este ejemplo de hoy. Espero verte en próximos ejemplos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo.